Hey, muy buenas. Hoy presentaremos el tema antígenos, inmunógenos y aptenos. Y como primer tema del día de hoy tenemos a los antígenos. ¿Qué son los antígenos? Los antígenos son sustancias que se pueden encontrar dentro y fuera del organismo. La mayoría de los antígenos son proteínas y polisacáridos. Tipos de antígenos. Hay varias formas de clasificación de antígenos, pero solo mencionaremos su clasificación por cómo se encuentran en la naturaleza. Exógenos. Son antígenos que están fuera del organismo y estos son desde polvo a proteínas que encontramos en la leche. Endógenos. Son antígenos en el interior del organismo y estos se dividen en dos. Xenógenos. Los xenógenos son antígenos que se encuentran en animales, incluyéndose al hombre. Halógenos. Estos antígenos varían según la especie, aun si estos son de la misma. Cabe mencionar que todos los antígenos coinciden en que tienen una macromolécula que se encarga de reaccionar ante un anticuerpo, lo que permite el complejo antígeno-anticuerpo. Esta macromolécula se llama epítopo. Propiedades de los antígenos. Autoinmunidad. No todos los antígenos fomentan una respuesta inmune. Esto se debe a la proporción que logran entrar en contacto con el organismo. Alteridad. Mientras más extraño sea el antígeno, Como el segunda sistema inmune parte ofrecerá una tenemos mejor a los respuesta inmunógenos, ante este ataque. que es la molécula que puede inducir a la respuesta inmunitaria, ya sea humoral, celular o mixta. Si es de tipo humoral, va a generar la producción de anticuerpos, tales como la hemoglobulina A, E, G, entre otros. Si es de tipo celular, genera células sensibilizadas, como clones de células B o T, cuya inmunoglobulina de superficie o receptor de células T, respectivamente, reconocen al inmunógeno. Para que un antígeno sea inmunogénico, debe cumplir con ciertas características fisioquímicas. Se dice que todos los inmunógenos son antígenos, pero no todos los antígenos son inmunógenos, ya que deben de cumplir estas ciertas características, tales como la extrañeza, que el antígeno debe ser reconocido como extraño, de forma en el sistema biológico en el que se encuentra. Esto puede ocurrir de forma normal. Existen ocasiones en las que el sistema inmune está alterado y no reconoce las células propias atacándolas. Esto se denomina enfermedad autoinmune y se estudiará más adelante. Otras características con las que nos podemos topar son el tamaño molecular. Para poder desencadenar la respuesta inmune se necesita un tamaño mínimo, un peso molecular de 10.000 daltones. La complejidad química contribuye a aumentar la inmunogenicidad de las moléculas. Las macromoléculas son un claro ejemplo de estas. Sustancias más simples, como los polímeros, carecen de inmunogenicidad. Entonces, si hablamos de una molécula sintética que está compuesta de diferentes aminoácidos o azúcares, dicha molécula es del todo inmunogénica, independientemente de su tamaño. Tipos de inmunógenos. Tenemos a los xenoantígenos provenientes de individuos de una especie diferente, como en el caso del trasplante de una vulva cardíaca porcina en un humano. Los aloantígenos son los que provienen de un individuo de la misma especie, pero diferentes genéticamente. Tenemos un ejemplo de los antígenos de los grupos sanguíneos. Los alérgenos, que son una serie de sustancias que únicamente inducen una respuesta inmune en individuos predispuestos genéticamente alérgicos. Por último, tenemos a los autoantígenos. Son aquellos que son propios y que por lo tanto no son reconocidos por extraños. Los autotransplantes son un claro ejemplo, ya que se realizan gracias a que somos tolerantes a nuestro. Como podemos apreciar en la imagen, los inmunógenos interactúan con los receptores de los linfocitos T y B.
Esto porque son biomoléculas que ejercen esta función gracias al reconocimiento de los epítopos a través del sitio activo de los diversos receptores. Los antígenos interactúan también con los receptores, pero no necesariamente inducen la activación de linfocitos. Hablaremos sobre los aptenos. Básicamente son sustancias químicas o bien antígenos incompletos, que por sí mismos son incapaces de producir una respuesta inmune, pero que reaccionan con los componentes de la respuesta que se induce cuando se conjuga con una molécula portadora. Hay muchos ejemplos. Tenemos los metales como el níquel, cobalto, cromo, aldehídos, quinonas, acrilatos, que son resinas, fenoles, pirocatecoles, cumarines, alcatrones y alquitranes. Otro ejemplo muy conocido es la penicilina, pues no es antigénica por sí misma, pero unas personas tienden a desarrollar alergia hacia ella. Una de sus principales aplicaciones de estos tiene que ver con los estudios de laboratorio y la prueba casera del embarazo, la cual determina la concentración de la hormona HCG y pues obviamente indica la prueba de embarazo. Bien, ahora hablaremos algunas de sus características. Son de bajo peso molecular y la molécula a la que se acoplan se llama portador o bien como se dice en inglés carrier. El acoplamiento químico entre una proteína transportadora y un apteno resulta en el conjugado apteno transportador o apteno carrier y este es capaz de inducir la respuesta inmune. Una vez expuesto al sistema inmunológico a causa de su unión con la proteína transportadora, el apteno pasa a ser accesible al sistema inmune. Cuando se haya formado un anticuerpo contra el apteno, este reaccionará con el anticuerpo de manera independiente de la molécula transportadora. Bien, se ha comprobado que se puede producir respuesta inmune frente a todas las familias de compuestos bioquímicos, carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, así como a drogas, antibióticos, aditivos alimentarios, cosméticos y péptidos, solamente cuando estos se acoplan al portador. Por último, muchas sustancias de importancia biológica, como ya lo dijimos, fármacos, hormonas peptídicas y hormonas esteroideas, tienen la propiedad de producir y actuar como aptenos. Esto significa que pueden conjugarse para producir antiaptenos específicos. Estos son útiles para medir la concentración de los aptenos correspondientes.